¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de La Octava? Vamos a platicar de lo sucedido precisamente en Chiapas, la violencia que se ha estado registrando, particularmente lo que se da a conocer el día de ayer con estas imágenes en donde observamos a un grupo de personas armadas alrededor de un mercado, la gente al interior del mismo. ¿Y quién más que el doctor Héctor Javier Sánchez? Él es profesor investigador del Colegio de la Frontera Sur, un hombre que conoce a fondo definitivamente lo que pasa en Chiapas. Usted lo puede observar, por supuesto, en Rompeviento, colaborador de este excelente medio de comunicación. Mi querido Héctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, mi querido Héctor. Oye, pues preguntarte ya de entrada, ¿cuál es tu lectura de estas imágenes que vimos el día de ayer precisamente en San Cristóbal? De mucha preocupación, Jesús. La verdad es que aquí en Chiapas la violencia ha ido increciendo, cosas que no veíamos desde hace mucho tiempo atrás, pero que pues vamos sumando una serie de acontecimientos. Por ejemplo, en Tuxtla Gutiérrez hace pues, algunos meses asesinaron a una persona a plena luz del día, lo agarraron en su carro saliendo de un restaurante. Hace poco tuvimos el asesinato del alcalde de Teopisca, ¿no? El 8 de junio, si mal no recuerdo, él se llama Rubén de Jesús Valdés Díaz. Y bueno, pues aquí en San Cristóbal desde hace ya algunos meses también se han ido pues complicando las cosas, se han ido deteriorando. Ya no es el San Cristóbal de antes, en donde pues tú podías pasear a la hora que fuese, 1 de la mañana, 2 de la mañana, 3 de la mañana, a la hora que fuera, y no corrías ningún peligro, ¿no? Podías estar perfectamente con la mayor tranquilidad, solo, acompañado o como fuese. Ahora ya no es así, ya muchas de las personas que vivimos aquí en San Cristóbal pues ya procuran no salir de noche, hasta ciertas horas ya pues ya casi no se van, sobre todo en algunas zonas periféricas y en algunas zonas céntricas, en donde, sobre todo desde la aparición de un grupo que se llaman los motonetos, que le llaman un grupo de choque que parece que fue creado por una de las presidencias municipales anteriores que salió y que lo dejó pues como una nefasta herencia y que cada vez se han ido adquiriendo mayor poder, pues San Cristóbal se ha ido desdibujando en lo que tiene que ver con tranquilidad. Todavía afortunadamente, pues en las mañanas es relativamente tranquilo, la gente va y viene, pero ya en las noches no es como antes que ya pues no salen las personas, ¿no? A esto hay que añadirle el contexto en el que estamos aquí en el estado de Chiapas, una frontera con Guatemala que tiene más de 629 kilómetros. Muchos de estos kilómetros pues son perfectamente porosos, donde pues pasa todo, ¿no? Desde huachicol, transporte de animales, pues, por supuesto drogas, armas, trata de personas, es decir, todo el cóctel que te puedas imaginar viene también por estos lados y que cada vez ha ido manifestándose más aquí en Chiapas en general y por supuesto San Cristóbal en particular, sin también dejar a un lado pues, los conflictos que se tienen en comunidades indígenas, como es el caso de Panteló, por ejemplo, como es el caso del Dama, que todo esto pues, lo viene a complicar y que pues a últimas fechas parece ser que se vienen metiendo pues elementos del cártel Jalisco Nueva Generación en conflicto, por ejemplo, con otros grupos delincuenciales, como es el caso de los Zetas y del cártel de Sinaloa, por supuesto. Oye, Héctor, aquí la pregunta es, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué viene este detrimento? ¿Por qué esta violencia es la misma de la que ya se padecía, por ejemplo, en la década de los 90? ¿Qué se le viene a agregar a la violencia que regularmente o se denunciaba en el caso de Chiapas? Porque muchas veces hemos hablado de Chiapas, de paramilitares, hemos hablado de Chiapas, por supuesto, de una reacción para buscar justicia social, pero aquí de repente nos topamos con un actuar más de crimen organizado. Tú corrígeme, por favor. ¿Por qué se da esta situación? Sí, bueno, en la década de los 90 recordemos la aparición del EZLN. Ellos afortunadamente en los municipios autónomos que tienen, sobre todo cuando tenían mayor influencia, no permitían pues, el uso de sustancias alcohólicas o drogas, ¿no? Digamos más o menos. Pero a medida que ha ido perdiendo presencia en algunos territorios, sobre todo pues, por las divisiones, obviamente por las estrategias gubernamentales que se dieron de estar pues, dividiendo, ¿no? Por ejemplo, a través de subsidios, a través de recursos a algunas comunidades, o sobre todo algunas familias para que se desmarcaran del EZLN, pues empezó a descomponer, ¿no? ¿Y por qué se ha ido acrecentando esta violencia aquí en Chiapas? Pues por lo que te decía, ¿no? Por todo el trasiego de cosas que tenemos. Ya no, fíjate, me quedo corto, ¿no? Lo que te había mencionado, yo te mencioné drogas, te mencioné armas, te mencioné personas, pero incluso también pues ya de maderas, incluso vehículos robados, autopartes, y el conflicto que se dio ayer, todavía me parece que habría que desmenuzarlo un poquito más, y uno
quisiera decirte en este momento una conclusión, porque se ha hablado de varias situaciones, ¿no? La primera es que vino un grupo, pues hasta hay quien le calcula hasta 100 personas, ustedes pueden ver los videos en donde venían armados, y se establecieron por la zona de allá del Walmart, que es donde está la salida de San Cristóbal de las Casas a San Juan Chamula, que está más o menos a 12, 15 kilómetros de aquí de San Cristóbal. Bloquearon con trailers incluso que tomaron de Walmart, y estuvieron también en el mercado de la zona norte, un mercado que se planteaba como una alternativa de la ciudad. Tradicionalmente tuvimos un mercado que se llama José Castillo Tielmas, que era el único. Después pusieron el Mercaltos y el Mercosur, que están, como su nombre lo indica, más del lado del sur, hacia la salida, digamos, hacia Tuxtla Gutiérrez, o por lo menos hacia ese lado. Y después, pues, se planteó el de la zona norte, donde pues hay un predominio de población indígena. Pero desde su construcción y desde su operación siempre ha habido problemas ahí. Y ahora, por lo pronto, pues ha ido más, no tanto es un problema del mercado por sí mismo, sino por lo que hay dentro de ese mercado, por lo que se puede vender, por lo que se puede conseguir. Incluso, fíjate, hasta pornografía indígena que se está vendiendo pues, en varias zonas, pero principalmente en este mercado, en donde pues hay un férreo control de un grupo hasta ahorita, por lo que cada vez por esta diversidad que se tiene de los grupos que tratan de dominar esta zona, pues obviamente pues ahí entran en más confrontación y se dan este tipo de situaciones. En una segunda lectura hubo quien decía que pues iban sobre el administrador de este mercado, que aparentemente golpeó a una locataria, no le cubrió los gastos médicos, y pues vino este grupo y no iban pues aparentemente iban por él, ¿no? Incluso hicieron pintas hasta groseras en Tzotzil. Por ejemplo, lo llamaban Coruto fuera Chávez Pixol. Pixol es pene en el idioma originario de por acá. Pero no hubo, lo cierto es que no hubo enfrentamiento, ¿no? No hubo dos grupos así que chocaran entre sí, sino que así como llegaron alrededor de las 10, 11 de la mañana, pues se fueron como a las 4 de la tarde, y ya después entró, pues ahora sí que la Guardia Nacional, entraron las policías municipales, las estatales, elementos de la Marina, y pues en un convoy muy, muy grande, y muchas críticas, ¿no? A favor y en contra, ¿no? Los que estaban en contra, pues obviamente las redes sociales, ¿dónde está la Guardia Nacional? Sobre todo que un día antes se había anunciado que 500 elementos iban a estar aquí en la ciudad de San Cristóbal resguardando la ciudad, pero que no aparecieron en estas horas eso sí hay que decirlo, de mucha angustia para la población, sobre todo que estaba en el supermercado, en el Walmart, que estuvieron ahí alrededor de 4 horas, personas que pues no pudieron ir por sus hijos, que se quedaron en las escuelas hasta que ya se fueron después de que empezó a llover, pero también hay quien dice que se actuó con prudencia, porque si en algún momento pues hubiera entrado este tipo de fuerzas, pues a lo mejor estaríamos hablando pues no sé de cuántos muertos, porque efectivamente, como lo pueden ver en los videos, sí que hubo presencia de armas largas, sí que fue un grupo numeroso, que así como entró se fue, y parece ser que se fueron por ahí del rumbo de San Juan Chamula. Hay crónicas que señalan que pues estuvieron ahí varias horas y que pasó absolutamente nada. En el gobierno municipal, que está encabezado por Mariano Díaz Ochoa, por ahí ya lanzó un mensaje diciendo que desde días anteriores ya venía pidiendo la presencia de autoridades correspondientes, ya sabemos lo que eso significa, y que prácticamente, pues ahora sí que lavándose las manos y diciendo que la policía municipal no tiene la capacidad para enfrentar este tipo de situaciones, que ellos únicamente pueden hacer una labor persuasiva, pero no tanto, digamos, de confrontación, sino pues se quedan ahí casi mirando y previniendo si es que cabe el término. Oye, finalmente, es un cóctel sumamente explosivo el que nos describes, por diferentes razones, pero llegan a un mismo punto. ¿Qué pasa con Rutilio Escandón? ¿Qué pasa con el gobierno de Chiapas? ¿Está rebasado ya por esta realidad? Fíjate, no sé si tú recuerdas, Jesús, en alguna de las mesas que hemos tenido oportunidad de compartir de Momentum los viernes, cuando se hablaba justamente del gobernador Rutilio, yo mencionaba que no solo es el gobierno actual, sino el anterior, el que le presidió de Manuel Velasco, en donde pues muchas veces no sabíamos si podíamos llegar o no a Tuxtla, porque las carreteras estaban cerradas, ¿no? Continuamente, ¿no? Parecía ser que las presidencias municipales eran borrachas porque estaban o tomadas o ahí, ¿no? En estado inconveniente. Lo mismo podríamos decir de Ochuc, ciertas zonas, ciertas áreas de la zona norte.
Entonces, me parece que esto viene deteriorándose, por lo menos, digamos, ya no en lo relativo al conflicto entre el EZLN y el ejército mexicano, sino ya a nivel de grupos delincuenciales desde el gobierno de Manuel Velasco, en donde hizo muy poco, digamos, para frenar la situación de inseguridad que hubo aquí en el estado de Chiapas. Pero también lo cierto es que en este gobierno de Rutilio Escandón, bueno, yo comentaba en broma que hay gente que le cambia el nombre de Rutilio por una frase que pues rima, digamos, con el nombre, que no la quiero decir para no levantar más ámpula, pero sí, sí hay mucha inactividad, sí hay mucha inefectividad en lo que tiene que ver con el control de aquí del estado de Chiapas, y que parece ser que el gobernador pues no voltea a ver qué sucede aquí en el estado de Chiapas. Insisto, muchos ejemplos sobran de la inseguridad que tenemos desde la propia frontera con Guatemala, que aquí habrá que meterle el cóctel también de la población migrante. Recordemos cuántos migrantes están pasando pues, por día, cuántas caravanas se han organizado en los últimos años para tratar de pasar de la frontera sur hacia la frontera norte, y que Chiapas ha sido, pues, ahora sí que el muro que no se construyó ahora sí con tabiques, pues se ha construido a través de elementos principalmente de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, que en sexenios anteriores, hay que decirlo, también pues tenían graves señalamientos de violaciones a los derechos humanos de los migrantes. Estamos hablando aquí de extorsiones, por supuesto de robos, en los cuales también, pues por ahí en el estado de Oaxaca, desde Amnistía Internacional, se documentaron también violaciones hacia este grupo de población, en movilidad, como le llaman, y que pues han sido también atacados prácticamente por todos, desde el punto de vista económico, desde el punto social, desde el punto de vista político, y a veces pues con la exacerbación de que a la gente, digamos, que no está de acuerdo en que en Chiapas haya una política de puertas abiertas, por lo menos de tránsito, porque pues también se creó en algún momento la percepción de que venían a robar empleos, que venían a robar la comida, que venían a traer aquí infecciones. Y no sé si recuerdas que en algún momento por allá por Tapachula, pues hasta hubo personas que llevaron ahí desinfectantes y lo rociaron, ¿no? Es decir, un cóctel muy terrible que creo que tendría que tener muchísimo más atención y no minimizarlo de ninguna manera por la forma en que estamos viviendo ahora, y sobre todo que estos son indicios de lo que pues, esperemos que no llegue a mayores, porque insisto, Jesús, esto va increciendo. Mi querido Héctor Javier Sánchez, usted lo acaba de escuchar, experto en la materia, profesor investigador del Colegio de la Frontera Sur, colaborador de Rompeviento, efectivamente con quien tengo el honor de verdad de compartir mesa ahí en Momentum los viernes. Mi querido Héctor, te agradezco muchísimo estos minutos, esta generosidad para la octava. Al contrario, Jesús, pues esperemos que las cosas vayan mejor. Insisto, pues no minimizar este tipo de acontecimientos, y gracias por el espacio, Jesús. Hace unos días, recuerda que le damos a conocer una imagen de nuestro compañero corresponsal Jacob Morales, en donde veíamos a un hombre